Ok, les estaba diciendo que anteriormente que la reunión de hoy la vamos a destinar a repasar algunos conceptos vinculados al presupuesto para que la elaboración del presupuesto en situaciones de estabilidad nos resulte o lo tengamos lo más clara posible. Nosotros en la próxima reunión vamos a ver qué cambia en esto cuando no hay estabilidad, ¿sí? Cuando hay un entorno inflacionario, cuando hay un entorno donde hay variaciones en el tipo de cambio importantes. Entonces, cómo cambia eso, cómo impacta y cuáles son las técnicas que tenemos que utilizar para manejar esas situaciones, ¿eh? Pero es imprescindible que nosotros, bueno, el punto de partida es conocer cómo se hace un presupuesto si todo es más o menos estable, ¿no? Ya les decía antes que como la técnica presupuestaria es esencialmente anual, tiene un alcance de un año, o sea, lo más común en presupuesto es que sean presupuestos anuales, después fragmentados, pero un presupuesto anual, una inflación de 2-3% anual no provoca una distorsión muy fuerte, o una diferencia en el tipo de cambio de 2-3% tampoco provoca una distorsión muy fuerte. En nuestro país esto lamentablemente no es así, en la actualidad no es así, hay fuertes oscilaciones, entonces tenemos que manejar las herramientas que nos ayudan a gestionar en entornos macroeconómicos de esas características, ¿no? Cuando hay cambios importantes en estas variables. En el mundo, les decía antes, con inflaciones del 2%, 3%, no hay mucho problema y prácticamente no se enseña a hacer presupuesto en entornos inflacionarios. Pero nosotros, lamentablemente, no podemos dejar de verlo. En las épocas en que nos tocó estabilidad o una cierta estabilidad, este tema de presupuesto en entorno inflacionario lo sacábamos, pero bueno, lo tenemos que poner cuando la inflación vuelve. Así que vamos a usar lo que les dejé en la presentación del otro día. Por ahí, para el que lo entendió, esto es medio reiterativo, pero bueno, a alguno quizás no le quedó tan claro y si le va a servir, y al que le quedó claro, le puede servir para repasar un poco y puede hacer preguntas y para aclarar los conceptos. Primero, una de las primeras cosas que hay que tener en claro, que ya lo hemos mencionado, y bueno, ahora lo estamos repitiendo, es que hacer presupuestos es como hacer la contabilidad, pero hacia adelante. La contabilidad que nosotros solemos ver, o la que ven los contadores, o la que muestran los balances, es de lo que ya pasó, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de presupuesto, estamos tratando de pensar y volcar en papel, en datos, en valores, lo que creemos que va a pasar en el futuro. Entonces, cada cuadro del balance, de un balance de una empresa, de una organización que refleja transacciones ya realizadas, cada uno de esos estados, cuadros, tiene su equivalente en presupuesto. Entonces, por ejemplo, el estado de resultados, ¿sí?, de la contabilidad, que muestra un balance de tipo contable, te muestra el resultado que se obtuvo durante un periodo que ya pasó. Supongamos un año. Es el cuadro de resultados que nosotros hemos estado viendo anteriormente también en este curso. Ese muestra los resultados que ocurrieron: ventas menos costo de ventas, resultado bruto menos los otros costos relacionados con otras funciones como comercial, administración, finanzas, impuesto a la ganancia, resultado final. Ese estado de resultados de la contabilidad, de lo que ya pasó, de las transacciones ya realizadas, tiene su equivalente
en técnica presupuestaria en el presupuesto económico. Es los resultados que nosotros vamos a tener. Resultados económicos que nosotros vamos a vender, lo que nos va a costar vender, los otros costos que vamos a soportar en el futuro y el resultado final que vamos a tener. Hablamos de económico y lo distinguimos de lo financiero. Cuando hablamos de lo económico aquí, estamos considerando lo que en técnica contable se llama devengado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es las transacciones que nosotros pensamos que van a suceder con impacto económico, pero que no necesariamente está contemplado que tengan su impacto financiero. Es decir, nosotros en el presupuesto económico ponemos las ventas que proyectamos que vamos a hacer, pero eso no significa que estemos diciendo que esas ventas las estamos cobrando en ese periodo, porque lo de cobrar y pagar es financiero y lo de vender y soportar los costos de las ventas es económico. Entonces el presupuesto económico es equivalente al estado de resultados y está conformado con una técnica de devengamiento. El estado de situación patrimonial o balance general es el estado de situación patrimonial que nosotros proyectamos para el final del periodo que estamos presupuestando. Es decir, nosotros al inicio, momento cero, tenemos una cierta estructura patrimonial, tenemos tanta plata en caja, tanta mercadería, tantas cuentas a cobrar, tanto de activo fijo, tantas deudas, tanto patrimonio, y el momento cero. Después nosotros proyectamos una serie de transacciones que van a ocurrir en el futuro para llegar a una situación patrimonial proyectada. ¿Sí? Es la situación patrimonial que nosotros proyectamos, dado el momento cero y con todas las transacciones que estamos proyectando que van a ocurrir en el lapso comprendido en el presupuesto. Entonces llegamos a una situación patrimonial proyectada. Por supuesto que tiene que haber consistencia tiene que cerrar, digamos, la parte económica, el presupuesto económico, con la situación patrimonial proyectada. Tiene que cerrar. Y todo esto también tiene que cerrar con la parte financiera. Lo que para la contabilidad de las transacciones ocurridas es el estado de flujo de efectivo, para la técnica presupuestaria es el cash flow o presupuesto financiero. Esos son los movimientos financieros que proyectamos que van a ocurrir. Ya no estamos hablando como en el económico de lo que pensamos que vamos a vender y los costos que vamos a soportar, sino en el cash flow estamos pensando qué vamos a cobrar y qué vamos a pagar. Es distinto el enfoque. Acá es financiero y en el otro es económico. Así que esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Ahora en el ejemplito que tenemos, un ejemplo muy sencillo, que ya estaba en la presentación del otro día, ahora se los voy a dar quizás con más detalle, bueno, esperando las preguntas de ustedes, lo vamos a ver probablemente mejor. Acá está agregado el presupuesto de inversiones, ¿sí? Porque el presupuesto de inversiones tiene la particularidad de que generalmente no es anual, ¿sí? O sea, el presupuesto de inversiones comprende más de un año, porque generalmente se hace con un horizonte de 3 a 5 años, para tratar de ver cuánto la empresa o la organización va a ir requiriendo de inversión para el desarrollo del negocio. Y no tiene su equivalente aquí en los estados contables de la contabilidad porque, bueno, porque no es anual, es para un periodo que supera el año. El presupuesto de inversiones se considera también muchas veces cuando hay que evaluar un negocio, invertir o no invertir en un negocio, entonces se suele hacer presupuestos de inversiones y presupuestos financieros a más de un año de plazo para tratar de ver
si el flujo de fondos que va a generar ese negocio nos es de interés o no. Algo sobre esto vamos a volver más adelante cuando hablemos de indicadores, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo manejamos ese tipo de evaluaciones. Hoy no les agrego complejidad, vamos a concentrarnos en la técnica presupuestaria con un horizonte de un año. Bueno, el ciclo de elaboración del presupuesto no tiene mucha complejidad. Está acá escrito y si no está en el capítulo de Jorge que está recomendado para este punto. Bueno, acá la elaboración de presupuesto, esta es una consideración teórica, ¿no? Implica manejar aspectos que hacen a la propia organización, o sea que en definitiva son variables controlables por la propia organización, y algunas variables que no son controlables, que responden a situaciones macroeconómicas o de mercado donde no controlamos o solamente podemos influir, pero difícilmente nosotros podamos manejar un mercado. Lo controlable para la empresa, bueno, es lo que la empresa puede hacer, ¿sí? Lo que va a intentar hacer, digamos, hacia el futuro. O sea, puede vender, puede comprar, puede gastar, puede producir, etc. Esas serían variables controlables. Lo no controlable sería cuánto va a haber de inflación, no lo va a controlar, cuánto va a cambiar el tipo de cambio, no lo va a controlar, qué van a hacer los competidores, no se va a controlar. Se puede hacer y se tienen que hacer estimaciones, ¿sí? Pero esta distinción apunta a lo siguiente, y es a que después, cuando se ejecuta el presupuesto, generalmente nosotros, sobre las variaciones que hubo entre el presupuesto y la ejecución, podemos distinguir, o con frecuencia se distingue dos variaciones. Una variación que se relaciona con los factores controlables, que implica una responsabilidad en la gestión, es decir, el gerente de producción tenía que fabricar, está proyectado que fabrique 10.000 unidades, hizo 9.500 unidades, tendrá que explicar por qué no hizo las otras, no logró hacer las otras 500. O sea, hay una variación en la ejecución presupuestaria y después habrá impactos en la ejecución presupuestaria a consecuencia de variables no controlables. O sea, bueno, se proyectó una inflación del 50% y la inflación fue del 60%. Esto no tiene una responsabilidad, digamos, tan directa e inmediata como lo otro que les comenté, que apunta a ver cómo fue la gestión. Acá lo que puede haber ocurrido es que, bueno, que el responsable o los responsables de la elaboración del presupuesto, del área de presupuesto, hicieron mal las cosas, ¿sí? Pero bueno, es difícil cargar las tintas en este punto, ¿no? Porque en definitiva estimaron mal, bueno, en algo bastante incierto, no con algún grado de posibilidad de desvío bastante alto, no es, digamos, no es susceptible de una imputación de mala gestión. En algún caso puede ser, pero en otros no. Ahora, para manejar esto, hay, digamos, técnicas relacionadas con el presupuesto que se han ido desarrollando y han permitido, digamos, mejorar un poco este tipo de cuestiones, ¿no? Una es construir distintos presupuestos con diferentes escenarios, ¿eh? O sea, imaginar distintas situaciones que cambian de acuerdo a los cambios que nosotros les asignamos a principalmente las variables no controlables, y ver cómo da el presupuesto. O sea, simulamos un presupuesto. O sea, hacemos un presupuesto, por ejemplo, pensando que la inflación va a ser del 70%. Y hacemos otro presupuesto pensando que la inflación va a ser del 30%.
bueno, ¿qué pasa en un caso y en el otro? Es como tener varios presupuestos al momento de tomar la decisión de aprobar el presupuesto, ¿no? Esto hoy se puede hacer con más facilidad porque la capacidad de procesamiento de datos es mucho mayor que hace 20 años. Hace 20 años esto era complicado de hacer, pero hoy sí nosotros podemos tener una cantidad bastante importante de presupuestos al momento de aprobar, digamos, el presupuesto. Entonces podemos ver de qué manera, qué pasa si tal variable toma determinado valor, y entonces podemos llegar a elegir aquellos presupuestos que surgen de escenarios con menores riesgos, con mayor probabilidad de que ocurran, o si no ocurre lo que está previsto, que el daño sea menor. Entonces podemos elegir a partir de hacer simulaciones. Y otra técnica que se utiliza bastante, y que también la posibilidad de utilizarla es consecuencia de la capacidad de manejar y manejar más datos y procesar más información, es el presupuesto dinámico. El presupuesto lo puedo ir cambiando, en definitiva, todos los meses. Todos los meses puedo tener un presupuesto 12 meses para adelante. ¿Y por qué lo puedo hacer? Bueno, lo puedo hacer porque tengo la herramienta de software suficientemente capaz de hacer esto, y yo voy ajustándolo de acuerdo a los cambios en las variables que se van produciendo, y entonces logro que ese presupuesto o la gestión presupuestaria vaya despejando el impacto de variables no controlables y nos podamos centrar más en lo que son cuestiones controlables por la empresa. Si no, el presupuesto nos puede quedar desfasado rápidamente. O sea, si nosotros, por ejemplo, pronosticamos inflaciones del 1% mensual y la economía empieza a tener inflaciones del 5%, el presupuesto que hicimos con el 1% no sirve, ¿sí? Lo tenemos que cambiar. Entonces esta técnica del presupuesto dinámico nos permite, digamos, ir manejando esto y tener siempre un presupuesto mirando 12 meses más adelante. Desde ya que esto requiere correr, procesar muchísimos datos, a veces se utilizan herramientas especialmente diseñadas para esto, porque cambiar un presupuesto no es una cosa sencilla, aún en los pequeños ejemplos que nosotros presentamos en los casos que vemos, bastante complicado. Si cambiamos una variable, imagínense lo que es para toda una organización más grande, ¿no? O sea, cuántas cosas hay que cambiar si cambia una variable. Pero aún así, supongamos, para una pyme, para una pequeña empresa, si lo tenemos bastante bien armado, hasta quizás con un Excel podríamos hacer ajustes de estas características, si lo tenemos bien armado. Entonces ahí hay, como les decía, dos herramientas que nos ayudan a mejorar, nos ayudan a manejar mejor situaciones de cambios macroeconómicos y que perjudicaban a la utilización de la herramienta presupuesto, y eran críticas sobre usar el presupuesto. O sea, algunos críticos hace 20 años decían el presupuesto no falla o es deficiente porque si hay un cambio en alguna variable macroeconómica queda desactualizado al poco tiempo, y entonces ¿qué haces después? Los meses que te quedan. Bueno, con este tema del presupuesto dinámico esto se corrige. Entonces, el ejemplo que ustedes vieron los otros días en la clase en la presentación que les dejé, ¿qué características tiene este ejemplo? Bueno, este ejemplo está armado a partir de señalarles algunas pautas para la proyección presupuestaria, y está construido un poco distinto a como ustedes lo han visto en los casos prácticos, porque
lo que pretende es mostrar el impacto de alguna manera contable, o sea, mostrar el impacto de las estimaciones presupuestarias con un enfoque contable. Es un poco distinto a como ustedes lo están viendo en los casos prácticos, donde van completando datos en casilleros, van llenando casilleros, digamos, de acuerdo a las pautas de estimación presupuestaria, pero tal vez no están cuidando mucho que cada valor que consignan en un lugar tenga una contrapartida. Te recuerden siempre que en la contabilidad todo tiene dos valores. Si siempre, o dicho de otra manera, cada cara tiene su contracara. Siempre hay dos, siempre hay debe y haber, no hay un solo lado, siempre hay dos lados en la contabilidad. Ustedes arman el presupuesto y dicen, bueno, presupuesto de ventas es tal, ¿sí? Bueno, pero tal vez ingresan solamente en el armado lo que van a vender, ¿sí? La línea de presupuesto de ventas, que es la primera línea del presupuesto económico. Y queda implícito lo otro, la contrapartida de eso, que es el incremento de las cuentas a cobrar, que después va a tener incidencia en cómo se cobran esas cuentas, en el presupuesto financiero, ¿sí? Pero no lo ven directamente al momento de estar armándolo. Entonces lo que busca presentar este problemita, este caso, la forma en que está presentado, es ir viendo siempre esa doble cara para que el tema se pueda entender mejor. Entonces, acá hay 12 pautas de presupuestación para la proyección, muy comunes, ¿sí? Y una situación inicial y la carga de los datos de las pautas presupuestarias indicadas precedentemente. ¿Les parece que lo revisemos esto? Es lo mismo que les dejé el otro día, pero lo podemos ir viendo con más detalle. Dale, me parece bien. Miren, situación inicial. ¿Qué es la situación que dice acá? Situación patrimonial momento cero. Es el patrimonio, la situación patrimonial, las cuentas patrimoniales, el balance que nosotros tenemos en el momento de partida. Entonces ahí no hay cuentas de resultados, en el momento de partida hay cuentas patrimoniales. Hay activos, hay pasivos y hay cuentas de patrimonio neto. Eso es la situación patrimonial en el momento cero, a partir del cual arrancamos a hacer el presupuesto. Acá lo hemos presentado con los saldos deudores sumando y los saldos acreedores restando. Esto es, ustedes lo saben, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Sí. Pasan en la igualdad pasivo y patrimonio neto, ustedes tienen activo menos pasivo menos patrimonio neto es igual a 0. Eso lo saben. ¿Sí? Esta ecuación contable lo saben. Y acá se cumple. En la situación patrimonial del momento cero, las cuentas de activo que hay, las partidas de activo que están presentadas acá, suman 2.200. Y las partidas de pasivo y patrimonio neto suman menos 2.200. Si la ecuación la transformarían, sería igual los 2.200 del activo, igual a 2.200 de pasivo más patrimonio neto. Pero si pasamos pasivo y patrimonio neto al otro término de la igualdad, pasa restando, entonces es activo menos pasivo menos patrimonio neto igual a 0. Siempre se cumple esto. Esto se cumple para la contabilidad de lo que ya pasó y se tiene que cumplir para la contabilidad de lo que va a ocurrir, para los presupuestos que estoy armando. Se tiene que cumplir. Así que en el momento cero tenemos que largar siempre de una situación donde se cumpla esta ecuación. Si no largamos de eso, está mal.
Generalmente la situación patrimonial en el momento cero es un dato que nosotros damos. Lo solemos dar bien, pero bueno, sepan que si no se cumple esto, está mal. Y fíjense ustedes cómo está planteado aquí. Acá te dice una pauta presupuestaria es que los créditos que hay en el momento cero se van a cobrar durante el periodo de presupuestación. Esta pauta, ¿qué les parece a ustedes? ¿Tendrá impacto en el presupuesto económico o no? No, porque es cuándo vas a cobrarlo. Exacto. Esto no es una venta. Lo que yo estoy diciendo acá es que proyecto que lo que tengo a cobrar en el momento cero, lo voy a cobrar en el periodo que estoy presupuestando. O sea, es una variación de tipo patrimonial que tendrá un impacto financiero, pero no económico. Entonces, bueno, acá lo voy a ir volcando la información, diferente a como ustedes han armado los presupuestos en los prácticos, lo vamos a ir poniendo operación por operación, ¿no? Entonces, voy a ir borrando el color. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo en el momento cero tengo 250 a cobrar, y lo voy a cobrar durante el periodo presupuestado, esto va a disminuir. Esos 250 no los voy a tener más. Entonces, tengo menos 250. Para mantener la igualdad, tengo que pensar eso que no lo voy a tener más en cuenta a cobrar, ¿en dónde lo voy a tener? Y lo voy a tener en plata, porque lo cobré, lo pienso cobrar, digamos. Entonces, me va a aumentar la disponibilidad. ¿Ven? Y así balancea. Uno y otro. De ahí he volcado la primera pauta presupuestaria. La segunda pauta presupuestaria dice: se pagarán deudas a proveedores durante el periodo presupuestado. Es decir, yo tengo 400 de deuda con proveedores, ¿sí? Y proyecto pagarle a los proveedores, ¿no? Bueno, acá el pasivo está con signo negativo porque es saldo acreedor, ¿no? Como estábamos viendo. Entonces, para llevarlo a cero, ¿sí? Tengo que ponerlo sumando. Es una disminución de un pasivo. ¿Sí? Para disminuir ese pasivo, yo voy a tener que aplicar recursos financieros, porque voy a tener que pagar ese pasivo, ¿sí? Para que no exista más ese pasivo. Entonces, me va a disminuir la disponibilidad. Entonces, ven, ahí he logrado volcar en este cuadrito la segunda pauta presupuestaria. La tercera pauta presupuestaria dice que se efectuarán ventas por 1.000 pesos masivos. Entonces, ¿esto tendrá incidencia económica o financiera? Económica. Económica, profe. Bueno, bien, estoy pensando que voy a vender 1.000 pesos masivos. Bueno, ¿qué significa esto del IVA? Seguramente ustedes lo saben. El IVA es el impuesto, digamos, que uno adiciona al valor económico de lo que está operando, ¿sí? Y se lo cobra, digamos, se lo factura, con la expectativa de cobrarlo, pero digamos, se lo factura al cliente sumado. O sea, 1.000 pesos es lo que pensamos facturar nosotros, y por el hecho de que nosotros pensamos facturar 1.000 pesos, tenemos que adicionarle para el gobierno, en este ejemplo está puesto la tasa general que hay en este momento en Argentina, que es del 21%, 210 pesos que van a ser de IVA. Tengan en cuenta que no hay una única tasa de IVA. En este momento en nuestro país hay más de una tasa. La tasa general es 21%, pero hay algunos productos que pagan menos y hay algunos servicios que pagan más.
Y bueno, y esto puede cambiar con el tiempo, la tasa. Pero la mecánica no, porque esta es la manera de manejar este impuesto desde el punto de vista contable. Y tanto para contabilidad de lo que sucedió, de transacciones ocurridas, como para lo que presupuestamos. Entonces, si nosotros decimos que presupuestamos unas ventas de 1.000, tenemos que pensar que vamos a facturar 1.210, ¿sí? Vamos a tener que facturar también el IVA. 1.000 van a ser nuestros, o sea, tiene incidencia en nuestra situación económica, pero los 210 no. Los 210 son el impuesto, es del gobierno. Nosotros lo ponemos en la factura con la expectativa de que lo cobremos y en cualquier caso se lo tenemos que dar al gobierno. Cobremos o no, lo vamos a tener que dar al gobierno. Entonces esto que está puesto acá responde a cómo sería el asiento, la parte contable, de una factura de 1.000 con una tasa de IVA del 21%. La factura va a decir, por nuestros servicios o nuestra mercadería, 1.000 pesos, IVA débito fiscal 210, total, pie de factura 1.210. El cliente debería pagarnos 1.210. 1.000 es por nosotros, para nuestra venta, nuestro presupuesto económico de ventas, y 210 es para el gobierno. Si esto lo trasladamos aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los 1.000, ven, ahora ya aparece acá abajo como venta, ¿sí? Esta va a ser la parte económica, no es patrimonial. Lo patrimonial llegó hasta acá, esta es la parte económica de resultados, ¿sí? Los resultados proyectados. 1.000 de venta, como es un ingreso, aparece con signo negativo, por eso de que las ganancias se acreditan, las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. 210 está acá, porque esto es una deuda que tenemos con el fisco, o sea, nosotros proyectamos facturar 1.210, pero esos 210 no son nuestros, son del gobierno, y nosotros esperamos que los clientes nos paguen 1.210, que es el pie de factura. En la realidad económica de nuestro país, en la realidad económica o fiscal, más que nada de nuestro país, tal vez no nos paguen 1.210 porque nos retengan impuestos, bueno, pero no hace al fondo de la cuestión. Nosotros esperamos recibir estos 1.210 de nuestros clientes. Ven, esto ha sido económico y patrimonial en cuanto a los 210 y los 1.210, no ha implicado un movimiento de plata. O sea, no implica que con esto, con esta presupuestación, estemos pensando en un movimiento de plata, sino en un resultado proyectado que integra el presupuesto económico y con dos partidas más que impactan en la parte financiera y de fondos. No, de fondos todavía no, en la parte financiera. Perdón, en la parte patrimonial, no financiera. Bueno, esta es la pauta 3. Entonces vamos a ver qué dice la pauta 4. Bueno, la pauta 4 dice que se cobrará el 50% en el periodo y 50% quedará pendiente. Es decir, que de esos 1.210, ¿sí? Yo voy a cobrar la mitad, ¿sí? Y en el periodo que estoy presupuestando, y la otra mitad no la voy a cobrar. Entonces acá no hay nada económico, ¿sí? Financiero, ¿sí? Lo que pienso cobrar. ¿Sí? ¿Qué pienso cobrar? Bueno, pienso cobrar la mitad de 1.210. O sea, voy a cobrar, o espero cobrar 605. Como lo espero cobrar, lo saco de cuentas a cobrar. ¿Sí? Pienso que lo voy a tener en plata y no en cuentas a cobrar. Por eso lo saqué de cuentas a cobrar y lo puse en disponibilidad. Los 605. Así he volcado entonces esta pauta número 4. Vamos a ver qué dice la 5. La 5 se pone del otro lado y es por el abastecimiento nuestro, o sea, nuestras compras, ¿no? Entonces dice que se van a comprar mercaderías por 500 pesos más IVA. Bueno, entonces veamos qué pasa con esto. Entonces dice acá, 500 pesos más IVA. Está acá. Esto significa
fíjense ustedes que acá está puesto el asiento, lo que sería el asiento contable. Voy a ingresar mercadería, ¿sí? Porque es lo que me van a mandar nuestros proveedores, 500, pero nuestros proveedores también tienen la misma obligación de facturarnos el IVA. Entonces, ellos nos van a poner una factura que dirá mercadería 500, IVA. Para nosotros esto va a ser crédito fiscal, ¿sí? El IVA que aparece en las facturas de nuestros proveedores, también a la tasa del 21, 105, y total a pagar a los proveedores de 605. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner todo en lo patrimonial porque todavía no he determinado el costo. Entonces voy a poner un abastecimiento que preveo de mercadería por 500, un aumento de mis créditos fiscales, que como es un crédito fiscal, implica una disminución de la deuda. Por eso está puesto en deuda, pero con signo al revés. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque esto es menos deuda, es un crédito fiscal que yo tengo. ¿Sí? Yo al gobierno le voy a pagar lo que le facturo a los clientes, pero le voy a restar de eso que le voy a pagar al gobierno lo que me facturaron los proveedores. Por eso está puesto 210 con signo negativo, que es una deuda con el gobierno que estoy proyectando, y 105 que es a mi favor, ¿sí? Porque estoy proyectando que eso va a venir en las facturas de los proveedores. Entonces acá yo he puesto 500, ¿sí? Más 105 de crédito fiscal y 605 aumentando mi pasivo porque es el total de las facturas de los proveedores que yo estoy proyectando recibir. Los 605 puse acá. Entonces así he volcado la pauta 5, ¿sí? Dentro de este cuadro. ¿Se va viendo esto? Sí. Contesta. Bueno, supongamos que el silencio significa sí. Entonces, la pauta 6, ¿qué me dice la pauta 6? La pauta 6 me dice que voy a pagar el 50% de la deuda que preveo contraer con los proveedores y que me quede el 50%. ¿Cuál fue la deuda que estimé para con los proveedores? 605, ¿sí? Lo que surgió acá. Yo digo, bueno, de esto voy a pagar la mitad. Entonces, de los 605 de los proveedores, voy a pagar la mitad. ¿Ven? Es este valor, 302,50 es la mitad de 605. ¿Por qué sumo? Bueno, porque es un menor pasivo. ¿Sí? Voy a cancelar pasivo, entonces tengo que sumar en el saldo, tengo que debitar proveedores, tengo que sumar en el saldo de los proveedores y se lo tengo que sacar a la disponibilidad. Voy a aplicar 302,50. Es lo que estoy pensando que voy a hacer porque voy a pagar la mitad de los proveedores. Hasta ahí vamos, hasta la pauta 6. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. ¿Cómo? Profesor, una pregunta, ¿puede ser? Sí. No me queda muy claro el tema de las columnas de operación, si eso es solamente una cuestión de forma de cómo está hecho, porque se mezclan operaciones en la misma columna. Si se podría hacer con las 12 columnas de operación para la derecha. No, bueno, pero estos no son meses. Las columnas son simplemente operaciones, por eso está Claro, uno al operaciones, lado por del eso. otro. Sí, exacto, podría hacerse así. Sí, tan medios, tan juntas algunas, pero podrías hacer una, en realidad debería haber estado una por, por cada una de las 12 operaciones. Ok. ¿Saben por qué? No, por ahí es,
¿Saben por qué está así esto? Está así para proyectarlo. Era más o menos la medida que esto proyectado en un pizarrón se ve, no se ve tan chiquito. Se lo puede poner. Ok. Es una pavada, ¿no? Pero es así. Entonces podés poner, y si la forma mejor de hacerlo sería mantener una, no encimar, sino mantener una columna para cada pauta presupuestaria. Sería lo mejor. Pero no está hecho así de esta manera acá porque esto lo hice para proyectar. Entonces me quedaba mal y entonces junté lo apilé un poco. Entiendo, gracias. De nada. Bueno, y acá avanzamos un poquito más, pero antes de avanzar les quiero decir algo, un tip importante, y es esto. Fíjense ustedes, el IVA, ¿sí? ¿Lo vieron en la parte económica? No, No, Creo que no, profe. No. no, es que no va el IVA en la parte económica. El porque IVA, es una cuenta de resultado, ¿no? Una vez. el IVA no es una cuenta de resultados. O sea, el IVA nos genera resultados, ¿sí? El IVA es plata que nosotros facturamos para cobrarla y darla al gobierno, o nos facturan, nosotros la pagamos y la descontamos de lo que le tenemos que pagar al gobierno, ¿sí? Incluso los tiempos de cobro y pago son divergentes, ¿eh? La relación con el gobierno es diferente a lo que nosotros le cobramos a nuestros clientes o le pagamos a los proveedores. Las fechas de vencimiento con el gobierno las fija el gobierno, ¿sí? Entonces son fechas que divergen, pero no es económico, o sea, no genera impacto económico el tema del IVA. Esto sí funciona bien, o sea, les hago esta pequeña salvedad para que, digamos, traten de tenerlo presente, y si alguna vez escuchan algo, bueno, entenderlo mejor, ¿no? ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Un IVA debería ser neutral desde el punto de vista financiero, ¿sí? Es decir, nosotros deberíamos estar facturando y recibiendo facturas, cobrando las facturas y pagando a nuestros proveedores más o menos en los mismos tiempos que las diferencias se las damos al fisco, o el fisco nos devolvería a nosotros si nosotros en algún momento tenemos más crédito fiscal que débito fiscal. Porque supongamos que en lugar de comprar 500 como estaba previsto acá, pensamos comprar 1.500. Comprar 1.500 y pensamos vender 1.000. O sea, vamos a generar más crédito fiscal que débito fiscal. Tendríamos un saldo a nuestro favor. El gobierno, podríamos pensar que el gobierno nos podría llegar a devolver ese dinero, ¿sí? Bueno, la realidad no es así, ¿sí? Entonces esta especie de neutralidad financiera del IVA muchas veces no ocurre, ¿sí? Entonces hay desfases temporales que provocan perjuicio de tipo financiero que termina repercutiendo económicamente. Es decir, nosotros si tenemos saldo a favor en el impuesto al valor agregado por mucho tiempo, nos vamos a perjudicar si hay inflación, porque el fisco no nos va a dejar actualizar ese saldo a favor. Sí, por eso esto es por si alguno de ustedes escuchó alguna vez reclamos porque se nos acumularon los saldos a favor de IVA y eso nos perjudica, que hay sectores que se ven perjudicados por este tipo de cosas. Entonces, pero ¿cómo? Si vos me estás diciendo que el IVA no tiene impacto económico, ahí en ese caso están diciendo que hay un perjuicio económico por un desfase financiero. Bueno, puede ocurrir, ¿sí? Si funciona bien, no tiene que ocurrir, ¿eh? Entonces, el IVA, con la mecánica que estamos viendo, no tiene, es neutral desde el punto de vista económico. Entonces ustedes el IVA no lo ponen nunca, ¿sí?, en el cuadro de resultados, no lo ponen nunca en el presupuesto económico. O sea, el IVA no va en el presupuesto económico. Va a ir en el financiero, en el cash flow, en la medida de los cobros y pagos, y en el patrimonial,
en la medida en que se facture o se lo reciba incluido en las facturas. Así que este es un tip importante. El IVA no va al presupuesto económico. Bueno, y la 7 te dice, los costos de las ventas serán el 60% de la venta. Entonces, ahí sí ya es económico. Nosotros estamos diciendo que el costo de ventas va a ser un 60% de la venta, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos proyectando vender 1000, el costo de venta será 600. Entonces, 600 acá irá al económico, será una pérdida. Y si nosotros vendemos por 600, significa que tenemos menos stock por la misma plata, por 600. Esto es lo que estimamos de disminución en nuestros inventarios. ¿Ven? Así hemos cargado también el costo de ventas proyectado. Esto es más complejo. Ustedes en los casos prácticos deben haber visto, digamos, cómo las proyecciones de variaciones de inventarios y cómo juegan unas con otras. Esto es más complejo, pero acá está puesto bien, bien simplificado. Queremos mostrar otras cosas. La pauta 8 se refiere a las amortizaciones y, bueno, alguien preguntaba qué es esto de bienes de uso, entonces acá lo vamos a poder ver. La amortización es... bueno, le pregunto a ustedes, ¿qué es la amortización? A ver, ayúdenme a responder a esto. ¿Qué es la amortización? Es contabilizar el desgaste de los bienes de uso. Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, está muy bien eso. ¿Alguien quiere decir algo más? Es el reconocimiento de una pérdida, digamos. Perfecto. Exacto. Acá la idea es la siguiente. Nosotros para desarrollar nuestras actividades necesitamos equipamiento, máquinas, instalaciones, bienes de uso o activo fijo, podemos decirlo también así, que nosotros utilizamos por periodos que superan el año. Generalmente en la contabilidad, si un bien nosotros lo vamos a utilizar o consumir dentro del año, ni lo activamos, lo mandamos directamente a resultados. Pero si nosotros tenemos algún equipamiento, alguna maquinaria, un auto, un rodado, una embarcación, un camión, una planta, que va a durar más de un año, nosotros decimos, bueno, pero no lo vamos a cargar todo a resultados el primer año, porque dura más de un año. Entonces decimos que vamos a ir considerando a lo largo de un cierto lapso un impacto del valor de ese activo a cargar en los resultados de cada uno de esos periodos. Hay distintas formas de asignar, apropiar esto, que desde un punto de vista contable deberíamos decirle depreciación, porque eso es lo contablemente más correcto. Nosotros acá le estamos llamando amortización porque es más general, es el uso de ese término, pero no es del todo preciso. O sea, desde la contabilidad deberíamos decirle depreciación, ¿sí? Pero bueno, como el uso más común es el de llamarlo amortización, lo llamamos amortización. Entonces, esta amortización nosotros la podemos ir cargando a lo largo del tiempo con distintas técnicas, ¿sí? Para determinar la amortización. A veces la amortización se considera de acuerdo a las unidades que se usó una maquinaria o las horas que trabajó una maquinaria o al tiempo de vida útil que hemos estimado que va a tener esa maquinaria y dentro de ese tiempo de vida útil con distinta proporción para cada uno de los periodos que conforman esa vida útil. O sea, nosotros podemos decir la maquinaria la vamos a usar 10 años y después nos deshacemos de ella o queda en desuso. Bueno, pero dentro de esos 10 años, ¿cómo asignamos las amortizaciones? Puede haber distintas reglas o distintas formas de calcularlo.
Generalmente lo más común es que sea lo que se llama amortización lineal, ¿sí? Que esto quiere decir que cada año, ¿sí? Dentro de esa amortización lineal, cargamos lo mismo que el año anterior. Entonces, si decimos la maquinaria vale 1 millón y va a durar 10 años, cada año cargamos 100.000, independientemente de cuánto usemos esa máquina en esos años, independientemente de que tal vez el primer año trabaje más que el último, porque el último necesita más mantenimiento. Bien, pero no importa. Supongamos que la regla es amortización lineal, bueno, quiere decir eso. El cargo a cada fracción de tiempo es igual, es lineal, ¿sí? Entonces esto es bastante común, digamos, en la contabilidad. El impacto para nosotros en un presupuesto anual, bueno, es tomar ese año de acuerdo al criterio de imputación con que se viene trabajando, ¿no? Entonces no genera un gran problema, ¿sí? Armando un presupuesto anual. Pero tengan en cuenta que esto es porque está referido a un bien de uso, un activo fijo que dura más de un año, ¿sí? Y es la tasa o el cargo que nosotros estamos proyectando con la técnica de calcular las amortizaciones para ese año. Entonces, la amortización, ¿sí? No significa que nosotros estamos pagando el activo fijo o la maquinaria durante 10 años. Nosotros la podemos haber pagado todo el primer día de contado o haberla pagado adelantado, supongamos. Lo que estamos nosotros diciendo es cómo vamos a cargar el valor de ese equipo a lo largo del tiempo en que nosotros pensamos usar ese equipo. Entonces, esto es muy importante porque significa que la amortización, ¿sí? Es económica, ¿sí? Porque es un cargo económico que vamos haciendo a cada uno de los periodos, pero no es financiera. La amortización la ponemos acá en el cuadro de resultados, la ponemos en el presupuesto económico, ¿sí? Está acá en la parte económica, presupuesto económico, pero no implica movimiento de plata, es independiente de cuándo lo pagamos la maquinaria. O sea, nunca va en el cash flow. La amortización va en el presupuesto económico y no va en el cash flow. Este es un tip importante también, así como decíamos el del IVA antes, en la amortización es importante. Entonces, ¿dónde está la amortización? Bueno, está como un resultado negativo aquí en amortizaciones. Por supuesto, alguien está preguntando si la amortización no es un costo indirecto de producción. Sí, la amortización relacionada con la producción es un costo indirecto de producción. Acá lo estamos poniendo separado y no relacionado en costo de venta porque lo que queremos mostrar es cómo juega la amortización bien de manera bien identificada, bien aislada, ¿sí? Entonces consideren en todo caso que esta es una amortización que corresponde a la infraestructura necesaria para la parte comercial, ¿sí? Que no toca con el costo del producto. Y toca el económico y resta del valor de los bienes de uso. ¿Sí? Acá está restando 200 pesos. O sea, nuestros bienes de uso van a valer al cabo del periodo presupuestado 200 pesos menos porque esa parte de su valor se la he cargado al resultado por concepto de amortización. Entonces ya tienen otro tip importante. La amortización va en el económico y no va en el cash flow, no va en el financiero. Pauta 9. Dice, se pagará el 50% de la deuda bancaria al final del periodo. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Tenemos vencimientos de deudas bancarias, ¿sí? La deuda bancaria eran 800 y nosotros decimos que al final del periodo presupuestado vamos a pagar 400. Entonces sumo, porque está disminuyendo el pasivo, entonces tengo que ponerlo con signo positivo, y para cancelar esto estimo que voy a necesitar
400 pesos de menos disponibilidad. Estoy reduciendo el activo de disponibilidad. Entonces ahí he volcado el pago de la deuda. Pero nos dicen que hay intereses del 10%. Como pago al final del periodo, tengo que considerar este interés del 10% que se estará devengando durante todo el periodo presupuestado. Bueno, ese devengamiento de intereses es un resultado financiero que voy a tener, ¿sí? Es el 10% de toda la deuda. Vean que era 800, yo pago la mitad al final del periodo presupuestado, pero voy a tener deuda de 800 durante todo el periodo, entonces eso me va a generar un interés de 80, es un resultado negativo, y la pauta de estimación presupuestaria dice que lo voy a pagar al final del periodo. Entonces voy a pagar 80, me va a disminuir 80 aquí en la disponibilidad. Entonces ahí he volcado los intereses, el devengamiento de los intereses y su pago. Si los intereses no los pago, no pienso pagarlos, sino capitalizarlos, digamos, ponerlo como mayor deuda, en lugar de disminuir disponibilidad, estaría aumentando el pasivo, ¿no? Estaría menos 80, tendría que poner así, esos 80 no los pago y los sigo debiendo. Pero como digo que los voy a pagar, entonces estimo que voy a tener una disminución de 80. Bueno, ahí vamos hasta la pauta 10, ¿no? Entonces viene la pauta 11 que dice, el IVA se pagará en el periodo. Bueno, generalmente el IVA se paga al mes siguiente o a los 2 meses siguientes, o al tercer mes de la fecha de las facturas, ¿sí? Acá, para mostrar lo que queremos mostrar, digamos, estamos poniendo que el IVA lo vamos a pagar durante el mes, que esto puede ser un año, durante el periodo que estamos presupuestando. Vamos a pagar el IVA. Entonces, ¿cómo calculo el IVA que hay que pagar? Bueno, es la diferencia entre los débitos y créditos fiscales que están en las facturas que emití y las facturas que recibí. Entonces, recuerden, nosotros hemos facturado a nuestros clientes, independientemente de si le cobramos o no, 210. Y hemos recibido facturas de nuestros proveedores, independientemente de si las pagamos o no, porque ya vimos que algunas las dejamos sin pagar, por 105. Entonces el gobierno lo que nos dice es, bueno, pague durante el periodo la diferencia entre débito y crédito fiscal. Entonces, bueno, si lo que facturé el gobierno es de 210, lo que me facturaron y que puedo restar de lo anterior es de 105, la diferencia son 105 y tengo que prever que voy a pagar esa diferencia para cumplir con esto de que el IVA se pagará en el periodo presupuestado. Entonces, la diferencia de 105, pongo acá una cancelación de deuda, ¿ven? Para tener menos pasivo tengo que sumar, ¿no? Sumar, evitar proveedor, deuda fiscal 105 y me disminuye la disponibilidad en 105. Entonces, ahí estoy previendo que voy a pagar ese IVA, que es la pauta número 11 de presupuestación. Bueno, ¿sí? La pauta 12 es pagar un dividendo a los accionistas por 300. O sea, yo preveo pienso que voy a pagar un dividendo a los accionistas por 300. Acá vamos a decir algunas cosas. Uno podría decir, si vas a dar un dividendo, tenés ganancia. Y en realidad lo que tendríamos que decir es, si vamos a dar un dividendo, significa que tuvimos ganancia. Vamos a dar dividendo en la medida que hayamos obtenido esas ganancias. ¿Sí? Entonces, porque
hacer algo distinto a esto sería complejo, ¿sí? O sea, el concepto esencialmente es este. Entonces, pagar un dividendo se relaciona con ganancias que ya tuvimos, por lo tanto, no va al presupuesto económico. Es un movimiento patrimonial y financiero, ¿sí? Pero no va al presupuesto económico. Son ganancias que ya tuvimos, ganancias que nos dieron otros presupuestos económicos que ya están terminados, entonces serán sobre balances que ya están finalizados. No, profe, el video no me dejó escuchar. ¿Va o no al presupuesto económico? Alguien está con el celular, perdón, con el micrófono abierto. Parece hablando por celular. Ahí está. Gracias, Melissa. El pago del dividendo, entonces, no va al presupuesto económico. Pagar un dividendo es una cuestión financiera y patrimonial. No va al económico. No significa que para poder pagar un dividendo no haya tenido que haber obtenido ganancias. O sea, en el pasado habrá estado en algún presupuesto económico una ganancia que ahora voy a repartir, ¿sí? Se la voy a dar a pero pero fue en el pasado. Abrimos ahí la canilla y se pagó la tarjeta sin tener que reventar guita. Eso está bárbaro. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto. Este es otro tip. El pago de dividendo no va al presupuesto económico. O sea, yo puedo estar presupuestando ganar muchísimo y no significa que lo voy a repartir, ¿sí? Que voy a dar dividendo. Excepcionalmente, dentro del mismo periodo en curso, puedo dar un dividendo. Es un concepto raro, se llama dividendo anticipado, pero es lo común. Lo común es que el pago del dividendo se proyecta sobre la base de un resultado que ya está, de un balance que ya está. Entonces, ¿qué tendría que ver? Que mirar. Si digo, pagar un dividendo de 300, si digo que quiero pagar un dividendo de 300, lo que tengo que mirar es que haya por lo menos 300 de resultado en el momento cero. 300 o más. Entonces, si hay 300, entonces yo puedo llegar a proyectar dar 300. No podría poner 400, ¿sí? Me complicaría porque tendría que hacer trámites adicionales para ver si durante ese año proyectado, que sea un año, gano 100 más. Es poco frecuente eso. Entonces, puedo dar hasta 300, bueno, yo preveo dar 300. Entonces, pongo acá los 300. Nuevamente estoy disminuyendo aquí, bueno, nuevamente no, estoy disminuyendo aquí una cuenta de patrimonio neto que tiene saldo acreedor, ¿sí? Por eso de que las ganancias se acreditan, la estoy disminuyendo, entonces estoy debitando y preveo disminuir mi caja porque preveo pagar dividendo por 300, entonces estoy restando acá en disponibilidad. Hasta ahí habría cargado las 12 pautas. Y el análisis que debería hacer en ese momento es, bueno, ¿qué pasa con los resultados? Ahora los vemos. Y también, como he cargado operaciones patrimoniales que tienen impacto financiero, ¿qué pasa con la caja? Y observen ustedes, si nosotros miramos esto, vamos a tener que con lo que hemos estado estimando en el presupuesto hasta ahora, hablando de una situación de 150, nos estaríamos encontrando con que tenemos un déficit de 582,50. Esto es disponibilidad. Estamos proyectando más erogaciones que ingresos por 582,50. Esto no es posible, ¿no? Porque nosotros no podemos tener la caja con saldo negativo. ¿Qué les parece?
No se escucha, profe. ¿Cómo? Ahí se está volviendo a escuchar. Como que se escucha abajo cada tanto. Ok, me acerco un poco a ver si ese es el problema. Lo que les decía es que nosotros con las operaciones que hemos proyectado nos estaríamos encontrando con que llegaríamos a una situación donde nuestra caja sería negativa en 582,50. Y la pregunta que yo hago es si es esto posible. No, Y no, salvo sí, porque salvo. no es una... Porque si fuera, no sé, otra forma de financiarte, tal vez, pero caja es algo físico, o sea, una unidad monetaria física, no me imagino. O en el banco, digamos, ¿no? Claro. Tener disponibilidad negativa, ¿sí? Entonces, si al hacer este análisis, las acciones presupuestarias que yo estoy haciendo, observo que llegaría a esta situación que es inconsistente, no puede ocurrir. Observen ustedes que acá está anotado esta fila de disponibilidades conforman Sí, el cash. 50 Enzo. 100 y algo a Walter de los 6 equipos. A ver, acá está. Bueno. Esta fila conforma el cash flow. O sea, lo que nosotros en esta forma de presentar los datos o elaborar los datos lo hemos hecho así horizontal, es el cash flow. Está puesto acá. Arrancando en el saldo inicial, los ingresos que hemos considerado, ¿sí? Este todavía no está puesto. Los egresos que hemos considerado, ¿sí? Y nos estaría dando que el saldo final negativo, que es inconsistente, no puede ocurrir. Entonces nosotros tenemos que hacer algo, ¿sí? Y haber hecho este ejercicio de presupuestación nos permite ver que si hacemos lo que pensamos hacer, llegaríamos a un punto que no lo podemos hacer. ¿Sí? Nos estaríamos dando cuenta de antemano que íbamos a tener este tropiezo. No nos iban a alcanzar los recursos financieros para hacer todo lo que queremos hacer. Si no hacemos el presupuesto, no nos damos cuenta de esto. Entonces, por eso acá ven cómo es útil poder anticipar de una situación donde nosotros nos encontraríamos con una imposibilidad de pagar todo lo que pensamos pagar. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Cuando nosotros llegamos a este punto, podemos pensar, ¿qué hacemos? Supongamos que no podemos tocar nada de lo económico, o sea, no podemos vender más porque esto en definitiva es un tema financiero, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, voy a tratar de adelantar mis cobranzas, ¿no? Supongamos que en lugar de cobrar 605, trato de cobrar todo. Los otros 605 que nos quedó, los clientes no nos iban a pagar. Bueno, podríamos llegar a explorar esa posibilidad. Eso implicaría conversaciones con los clientes y seguramente implicaría que para que nos paguen antes le tengamos que hacer descuentos. Es una posibilidad de cubrir este déficit. Podríamos pensar en dilatar pagos a proveedores. Bueno, pero eso implicaría también algún problema con los proveedores porque tal vez ellos no quieren dilatar sus cobros, que son nuestros pagos, no quieren que le posterguemos los pagos. Podríamos no darle la plata a los accionistas, ¿no? Empezamos a darle 300, podríamos decir, bueno, no les damos 300. Y no solamente no le damos 300, sino que traigan nosotros 300 para cubrir el desfase financiero, cosa que irritaría a los accionistas, no les gustaría. Y si no, lo que podemos hacer es pensar en tomar un nuevo préstamo, que es como está resuelto este problema, que es tomo
600 pesos de un nuevo préstamo, ¿sí? Y con eso voy a lograr resolver, anticiparme y tener resuelto de antemano este problema financiero. Como generalmente obtener una línea de préstamo requiere algún tipo de trámite y requiere algún tipo de previsión o de antelación, es conveniente hacer estos presupuestos financieros para poder anticiparse. Entonces nosotros vamos a tener el tiempo o un cierto tiempo para lograr obtener estos 600, y con eso cubrimos el déficit financiero que está previsto aquí. Ya les digo, puede haber otras soluciones, pero esta es la que, bueno, tomamos para resolver este problema. Entonces, habría como una pauta 13 que no estaba prevista, ¿sí? Y que surge de armar el cuadro, armar los presupuestos, que nos dice que no nos va a alcanzar la plata para todos los compromisos, entonces vamos a prever tomar un préstamo por 600 pesos. Y así tenemos armado toda esta parte. Podemos ver cómo cierra el presupuesto económico. Ven, está puesto acá. 1000 de ventas, 600 de costo, 400 de resultado bruto, 200 de amortizaciones, 80 de costo financiero, prevemos una utilidad económica de 120. Bueno, acá para mantener la igualdad contable, como es una ganancia, lo pongo debitado y lo sumo acá, al patrimonio. Entonces yo voy a tener 120 de ganancias previstas para el periodo que estoy presupuestando. Puedo comprobar que esto sume, que sume algebraicamente y balancee desde el punto de vista contable. Observen ustedes, me queda como situación patrimonial en disponibilidades 17,50, que tiene que coincidir con el saldo final del cash flow. Tiene que coincidir, 17,50. Me queda 605 de cuentas a cobrar. Recuerden que era la mitad de los 1.210 que decía que no cobraba, que lo dejaba, que iba a estar al final del periodo y se iba a cobrar después. Están los 605. Me queda 200 de mercadería, que es el saldo inicial, más las compras proyectadas, menos el costo de venta proyectado. Me queda 200 de saldo final. Me queda 1.300 de activo fijo, los 1.500 iniciales, menos los 200 de la amortización proyectada, suma 2.122,50. Para el pasivo quedan 302,50, la mitad de las compras del periodo proyectado. Recuerden que íbamos a pagar solo la mitad de lo que comprábamos. 0 de deuda fiscal, porque el IVA lo pago durante el periodo proyectado. 1.000 de préstamo, porque había 800, pago 400 y tomo un nuevo préstamo por 600, entonces eso me da 1.000. En realidad, he tomado, el efecto que ha sido con esto es que aumenté mi deuda, no que la disminuí. Pero bueno, supongamos que fueron dos partes, o sea, pagué una parte, pienso pagar un préstamo y tomar otro préstamo. Suma 1.302,50. En la parte de patrimonio neto, capital no ha habido variaciones, 700, y los resultados no asignados, iniciales 300, previsto distribuir los 300 de dividendo y se prevé ganar 120 que surge del presupuesto. Cargo todo esto, patrimonio neto me da 820, sumo 2.122,50, es pasivo más patrimonio neto que concuerda con el total de activos. O sea que todo esto está balanceando, todo balancea desde el punto de vista contable. Hacerlo así me ha permitido tener la certeza de que esto está balanceado, ¿sí? Algebraicamente y con la ecuación contable está equilibrado, está balanceado. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto, o activo menos pasivo más patrimonio neto da igual a 0. Así lo he balanceado.
Pero acá podemos hacer una cuestión bastante importante para ver con ustedes, y es este tema, ¿no? Que el presupuesto económico nos dio ganancia, nos dio una ganancia de 120, pero el presupuesto financiero nos dio déficit. Nos venía dando déficit y tuvimos que tomar el préstamo. Nos daba déficit a priori y tuvimos que tomar el préstamo. Esto parece un tanto raro, ¿no? ¿Qué les parece? Si yo gano plata, ¿por qué voy a tener déficit? Por el concepto de devengado. Claro, exactamente. Puede ocurrir. Lo esperable es que si gano plata económicamente, tenga también más plata financiera. O sea, tenga ganancia económica, ¿sí? Y superávit financiero. Y a su vez, supongamos, si pierdo plata, si tengo pérdida económica, podría pensar que voy a tener déficit financiero. Estas son las dos situaciones, digamos, más comunes, pero las situaciones cruzadas pueden ocurrir. ¿Sí? Pueden ocurrir. Acá está puesto en esta pequeña tablita, ¿no? O sea, que haya ganancia, ¿sí? Acá he puesto ganancia, pérdida y superávit, déficit. Entonces, ganancia económica junto con superávit es algo esperable, ¿sí? Pérdida económica junto con déficit financiero también es la contracara del anterior. Pero puede ocurrir que exista el cruzado, o sea, ganancia económica y déficit financiero. En realidad es este caso. Observen ustedes que este caso dio ganancia económica, porque ganamos 120, pensamos ganar 120, pero nos estaba dando déficit financiero, porque nos faltaban casi 600 pesos. Nos estarían faltando casi 600 pesos. Esto puede ocurrir, nos permite ver la diferencia que hay entre lo económico y lo financiero y nos llevaría a pensar en qué situaciones puede darse esto. A ver si alguno de ustedes no está muy cansado y me dice un ejemplo típico de este tipo de casos. No, se lo voy a plantear al revés. Esto le va a costar más. Se lo voy a plantear el otro caso. Al revés. Para que sea más fácil encontrar un ejemplo. El contrario de este es tener pérdida económica, ¿sí? No lo que ocurrió en este problema, sino pérdida económica y superávit financiero. Pérdida económica y superávit financiero. Cuando no le pago a mis proveedores. ¿Cómo? Cuando no le pago a mis proveedores, ¿puede ser? Bueno, ponele, si no le pagás a los proveedores, podés llegar a estar perdiendo plata y no le pagás a los proveedores, ¿no? Entonces te sobra, tenés superávit financiero porque no pagaste, pero estás en pérdida. Eso puede ser, ¿sí? Pero hay un ejemplo muy importante que impacta en esto. Pensemos en las amortizaciones. ¿Qué pasa con las amortizaciones? Cuando tenés mucha maquinaria. Tenés amortización. ¿La amortización dónde juega? En el resultado. ¿Cómo? En el presupuesto económico. Tiene un impacto económico, ¿sí? ¿Tiene impacto financiero? No financiero, no económico. Por eso económico. Es decir, nosotros podemos tener
mucha amortización, o en términos relativos, amortización abundante, que nos baja el resultado económico. Pero como la amortización no tiene impacto financiero, no se paga, podríamos estar teniendo superávit financiero. ¿Sí? O sea, tengo un superávit financiero y tengo pérdida económica porque están las amortizaciones. Esto, por ejemplo, se da en aquellos casos donde nosotros con nuestras operaciones, antes de considerar la amortización, no logramos tener una ganancia suficiente para cubrir las amortizaciones. O sea, supongamos que que nosotros tenemos una empresa, ¿sí? Todo lo demás se paga y se cobra, ¿sí? Lo único que tomemos en consideración es el efecto de la amortización. Todas las operaciones son de contado, porque si te juega lo que le pagás o no le pagás a los proveedores, o el préstamo o no préstamo que tomas, ya te cambia. Pero concentrémonos solamente en ver este tema. Amortización y todo lo demás es de contado. Entonces yo puedo tener un resultado antes de amortización de 100. ¿No? Tengo un resultado de 100, ¿sí? Antes de amortización. Ese resultado antes de amortización de 100, ¿sí? Me estaría implicando un superávit de 100, porque es antes de amortización. Todos los demás insumos y gastos los pago y los cobro. Y todo lo demás patrimonial se ejecuta de contado. Entonces, tengo un resultado antes de amortización de 100 que me estaría generando un superávit financiero. Pero en el económico, por ejemplo, tengo ese resultado antes de amortización, después le resto 300 de amortización. Supongamos que tengo 300 de amortización, el económico pasa a dar una pérdida de 200. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi pérdida es de 200, pero en caja logré generar 100. O sea, logro generar caja, pero no logro generar lo suficiente como para cubrir la amortización. Entonces, esto es muy común que pase este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa a largo plazo cuando te ocurre esto? Ponele que un año que te pasó esto no es mucho problema, pero si pasa el tiempo y te sigue pasando, a ver si nos damos cuenta cuál es la consecuencia de eso. La reposición de la máquina, digamos, cuando tengas que reponer el equipo, te va a dar una pérdida en lo que es la parte económica, puede ser. Bueno, perdiste a lo largo del tiempo una plata equivalente a lo que vale el equipo y no lograste tener ganancias como para ir acumulando lo necesario y reponer el equipo. Entonces, cuando quieras reponer el equipo, no vas a tener la disponibilidad para hacerlo y vas a quedar fuera de la posibilidad de operar. Esto es bastante común, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ven, nosotros generamos, podemos llegar a estar generando un resultado antes de amortización que nos genera nos genera la posibilidad de pagar todos nuestros insumos y nos sobra algo. Pero ese algo que nos sobra no nos alcanza a cubrir la cuota de las amortizaciones. Entonces, cuando el equipo se torne viejo y haya que renovarlo, no voy a haber acumulado, ¿sí?, el resultado suficiente como para reponer el equipo. Y voy a estar en situación de imposibilidad de operar. Esto es algo bastante común, ¿sí?, que ocurre. Y a veces ni nos damos cuenta de que puede estar pasando, o sea, la empresa no se da cuenta, da pérdida. Bueno, da pérdida, pero caja tenemos, entonces seguimos adelante, pero da pérdida. Con el tiempo, esto es insostenible, ¿sí? Obviamente, si la pérdida es muy alta, que supera la amortización, ni plata tenemos, ¿sí? Pero hay situaciones, casos donde pasa de esta manera. Esto siempre dábamos el ejemplo antiguamente del remisero, ¿no? Hoy podríamos decir alguien que trabaja para Uber, ¿sí?
Bueno, con lo que trabaja para Uber le alcanza para ganar, para tener para pagar la nafta, para pagar las ruedas, para pagar el seguro, para llevarse algo de plata, pero no junta nada para cubrir la reposición del auto. En realidad está perdiendo económicamente, pero no lo siente financieramente. Sí lo va a sentir en el momento en que haya que reponer el auto, que no puede usar más el equipo, el activo fijo que estaba usando. Se desgastó el activo fijo y no se logró acumular lo necesario para recomprar o reponerlo. ¿Lo logré explicar? Sí, profe, se entendió. Sí. Bárbaro. Bueno, igual sobre estas ideas vamos a volver a trabajar más adelante cuando analicemos temas de equilibrio, ¿sí? Pero es bueno que ustedes ya lo sepan, ¿sí? Obviamente para armar el presupuesto lo que tienen que saber es que puede llegar a dar alguna situación donde el económico te da favorable, pero el cash flow lo tenés que cubrir porque no alcanzó el cash flow, o viceversa. Tenés un financiero favorable y económico desfavorable. Si le cobraste adelantado a los clientes, estás perdiendo plata, pero lo estás cubriendo con cobrarle adelantado a los clientes o no pagándole a los proveedores, como nos comentaron en un ejemplo anterior. Esas son todas situaciones que a largo plazo son insostenibles, pero pueden ocurrir. Bueno, si les parece, dejamos acá. Yo les subo después esta nueva reunión, que es parecida a la que vieron, digamos, más o menos, es el mismo ejemplo, digamos, lo hemos tratado con algún matiz distinto, pero es lo mismo. Y el jueves trataremos de ver cómo impactan esto los temas inflacionarios y de variación en el tipo de cambio. Genial, gracias, profe. Bueno, lo que veo es que arrancamos 50 y acá ahora somos menos. A ver, acá hay una pregunta. Disculpe, profe, por la pregunta sobre bienes de uso. Estoy cursando en la facultad. Bueno, no sé cuál es si la contestamos. Sí, ya la contestamos. Bueno, listo. ¿Qué son los bienes de uso? Ya lo dijimos. Bueno, chicos, si les parece, interrumpimos acá y seguimos el jueves. Dale, perfecto. Dale, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, chao, profe. Chao, Chao. profe, nos vemos.